Un engranaje es el elemento donde hay fuerzas radiales, axiales y tangenciales, ¿no? Y supongamos que hay una fuerza radial, una fuerza axial y una fuerza tangencial. Eso lo vas a conocer a través de eso. Y bueno, aquí vas a tener los rodamientos, ¿no? Pero esto lo vamos a ver en ejes. Ahorita solamente voy a hacer una parte de... Pero ya para anticipar un poco, ¿no? O sea, ¿de dónde va a venir esto? Va a venir a través de los elementos de máquinas que vas a hacer. Que vas a hacer lo primero que va, en general, cuando uno les debo una charla, ¿no? Cómo se encara un proyecto mecánico. Sí. Esto no hay en ningún libro. Esa charla sí que no hay en ningún libro. Ya me recuerdo de que un día al lado les doy una charla completa de cómo se encara un proyecto y más o menos la secuencia. Entonces, en general, tú de un proyecto de un molino, por ejemplo, lo primero que tienes que ver es la potencia y las velocidades, la velocidad de giro. Una vez de eso haces tu tren de velocidad. Como la potencia es constante, piensas tu tren de velocidades y diseñas tus elementos de máquinas. Dentro de los elementos de máquinas vas a tener, no sé, correas, seguramente un engranaje ahí y por ejemplo una polea acá, ¿no? Una polea ahí, ¿no? Entonces, estos vas a dimensionar, por lo tanto, primero las engranajes y las correas. Una vez que dimensionas eso, al último van a aparecer las fuerzas que producen esos. Va a encontrar, por ejemplo, que un engranaje helicoidal aparece fuerza axial, radial, tangencial y aquí aparecen tensiones. Entonces, de aquí vos tienes que, lo primero que tienes que dimensionar es el eje, antes que las chavetas o los rodamientos. Porque para los rodamientos necesitas el diámetro, para chaveta también necesitas el diámetro. Entonces tienes que mencionar las ejes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, por ejemplo, que para este caso, tú tienes que decir primero qué tipos de apoyos vas a tener. Aquí vas a tener un apoyo y aquí vas a tener otro apoyo. ¿Cuál va a ser el fijo? ¿Cuál va a ser el móvil? Entonces, en general, la fuerza axial es en este sentido, ¿no? Esto está acá, siempre su anillo exterior está fijo, ¿no? Ya sabemos. Sí. Entonces, cuando este empuja, este choca con el anillo interior, ¿no? Choca con el anillo interior esta pestaña, por eso es que tiene que ver esto. Porque si fuera liso, se sale, ¿no? ¿Está claro o no? Entonces tiene que ver esta pestaña. Entonces esta pestaña choca con el anillo interior y como el anillo interior está fijo con esto, con el anillo exterior, entonces no se sale, ¿no? En cambio a este lado hay algo que le agarre al eje, no le va a morder, se sale nomás, ¿no? Entonces, ¿qué lado es móvil? Este lado es móvil y este lado es fijo. ¿Se entendió? Porque en la vida real no te va a salir así. Así vos tienes que llevar un modelo matemático. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, entonces ahí ahora tienes que decir, FR, ¿qué produce? Produce flexión. Si pongo aquí, si esto es R, si pongo aquí o pongo aquí, la flexión que va a producir es la misma. Si tengo X, Y, Z, ¿no? Va a ser lo mismo. FA, ¿qué produce? Compresión y al mismo tiempo un momento flector que es igual a FA por el radio. El FT que produce un momento torsor, pero además que es igual a FT por R, pero además una fuerza en Z, ¿no? Entonces, FR que va a producir flexión, FA compresión, MT torsión, MF flexión y FT flexión en el plano XZ, ¿no? Entonces, esto tienes que saber dimensionar para ejes, ¿de acuerdo? Pero ahorita no estamos en ejes, ahorita simplemente estamos
ejemplo, en flexotracción, por ejemplo, ¿no? ¿Está claro? Esto es lo de aquí. ¿Por qué no necesito dimensionar esa fatiga, tal? Porque en tu vida ya vas a tener esa necesidad. Para esto te va a servir. ¿Has entendido o no? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes flexotracción, por ejemplo? O flexotraxotorsión, flexotraxo y torsión más. Pero no vas a tener esto en el espacio, ¿no? Aquí tienes X, Y, Z. Esto es entonces el espacio. Pero si yo tuviera algo así, una flexión, ¿no? FY, una flexión FX y un momento torsor. Esto solamente en el plano, ¿no? Sí. ¿Está claro o no? Entonces lo primero que tenemos que calcular es aquí reacciones R1, R2 y R3, ¿no? Entonces eso tienes que saber hallar. Entonces, de eso tú tienes que hallar primero los esfuerzos internos. Esfuerzos internos. ¿Cuáles son los esfuerzos internos? Son el diagrama de esfuerzos normales. ¿Esfuerzos? Esfuerzos. Fuerzas. Fuerzas o esfuerzos, lo mismo. Hace rato nos dijo que no. Esfuerzos. Nos hemos tirado por eso, dije. Esfuerzo sobre área, ¿no? Porque no es esfuerzo, no es tensión. Pero esfuerzo, dicho. Tensión, fuerzas internas o tensiones. Tensiones son tensiones. ¿Son fuerzas internas o esfuerzos internos? ¿Qué son? Diagrama, en este caso, por ejemplo, esto que produce tracción, ¿no? Es un diagrama de esfuerzo normal. Luego tienes el esfuerzo cortante, diagrama de esfuerzos cortantes, ¿no? ¿En dónde va a ser? ¿Cómo va a ser esto? Tracción. El esfuerzo cortante, los esfuerzos cortantes son los que cortan, pues. En este caso sería R1, en este caso sería R2. Los esfuerzos cortantes son paralelos a la sección. Si esta es la sección paralelas. Estos son los esfuerzos cortantes, estos son los esfuerzos. En una sección cualquiera, este es un esfuerzo cortante. ¿Está claro? Este es un esfuerzo normal y este es un esfuerzo cortante. Y este es un momento flector. ¿Está claro? Sí. Entonces, este es un esfuerzo cortante producido por las fuerzas paralelas. Aquí sería L1 y aquí sería L3. Entonces son estos esfuerzos cortantes. En los esfuerzos cortantes es lo que sale es positivo y lo que entra es negativo. Positivo, negativo. No hay tracción-compresión. Entonces lo estaríamos viendo en el eje Y, ¿no? En el eje Y en este caso. Pero este es en el eje Y, pero es la variación en el eje X, Sí. que sea constante. Bueno. Luego, esto mismo produce momentos flectores. Sí. Por eso es B sub X y esto es M en X, la variación de este momento flector, ¿no? Y esto es igual, este sería el momento máximo, que sería igual a A sub 1, ¿no? Es la sumatoria de todas las áreas. Y tenemos finalmente el momento torsor. ¿De acuerdo? A estos se llaman esfuerzos internos, a todos estos. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, todos estos esfuerzos internos producen tensiones. Tensiones. Y para las tensiones solamente nosotros marcador. Y para las tensiones solamente tenemos tres tipos de tensión. Mira, aquí hay cuántos esfuerzos normales, cortantes, flectores y momentos torsores. Son 4. Pero en cambio para tensiones son solamente 3. ¿Cuáles son? Cortante, tracción y compresión. Esto es para los materiales dúctiles. Para los frágiles, tracción es 0. Corte también es 0 y estos resisten
a la compresión. En general nosotros utilizamos los ductos, donde están los aceros, ¿no? Aluminios, bronces, etc. Bueno, entonces, cada uno de estos producen tensiones. Y aquí nosotros tenemos, este va a ser el eje X, este va a ser el eje Y, y este va a ser el eje Z. Lo que es lo mismo acá, ahí, este sería el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Está claro? Bueno. Entonces, el esfuerzo normal, ¿en qué eje está? ¿En qué eje está? X. X. Este está en el eje. Entonces, ¿qué produce un esfuerzo normal que va a ser N sobre A, que va a estar en qué? ¿En qué eje? En el eje X. ¿Está claro? Sí. Ahora, cuando yo flexiono, aquí se produce tracción, compresión. ¿En qué eje? X. Fíjate, cuando yo hago así, cuando flexiono así, aquí se estira, ¿no? ¿En qué eje? X. Y lo mismo, entonces, ¿y eso cuál produce? Este es el que produce el sigma debido a la flexión, que es igual al momento máximo por Y máximo dividido, y esto también es en el eje X. ¿Qué produce? Este produce tensiones cortantes. Cuando yo flexiono así, este también produce tensiones cortantes que son máximas en el centro y cero en los extremos. Y también tiene la dirección X, porque cuando yo flexo así, una baraja de cartas, la carta sale disparado allá. ¿Está claro o no? Sí. ¿Quién no le deja dispararse ahí? Es la tensión cortante que está entre lámina y lámina. Entonces, esto también produce tensiones cortantes, sigma a la flexión, que es B máximo, aquí seguramente B máximo, por A' Y barra prima sobre I por B. ¿Qué es A' Y barra prima? Es esto. Hemos dicho que este es máximo en el centro, este es tau máximo, ¿no? Este es el tau máximo. Máximo de la flexión, este es el sigma máximo debido a la flexión. Entonces, como es aquí en el centro, entonces, como va a ser máximo aquí en el centro, el A' es todo esto. Es todo lo que está encima la línea neutra. Y el Y barra prima es el centro de gravedad de esto en relación a la línea neutra. Y el ancho B es este, que en este caso sería igual al diámetro D. ¿Está claro? Sí. Entonces es eso. ¿De acuerdo? Y este, ¿qué produce? Tensiones cortantes a la flexión, que va a ser el momento torsor por el radio sobre bipolar. Pero fíjate en qué, la torsión, esto produce ¿dónde? Aquí. La torsión se produce aquí. Esto es en el plano Y, Z, en este plano, aquí. Porque es aquí se produce la torsión. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, vos. Entonces cada uno de esos va tiqueando, es decir, ¿este que produce? Tensiones normales. ¿Este que produce? Tensiones cortantes de la flexión. ¿Este que produce? Tensiones de tracción y compresión. Inge, una duda. En la parte de tensiones y fuerzas, ahí estamos teniendo una complicación. Tensión es igual a fuerza. O sea, Tensión igual a fuerza, no. tensión es directamente en newtons su medida. No, Y un esfuerzo es newton sobre, o fuerza sobre área. En este caso estaríamos teniendo lo que es newton sobre área, o fuerza sobre eso área. se llama tensión. Serían esfuerzos. El esfuerzo es Se llaman tensiones. Eso depende de no sé cuál. En general se llaman tensiones cortantes, tensiones. En algunos libros, tensiones lo toman como esfuerzos. ¿No? Sí, por eso dije. Entonces, fuerzas, es que no son fuerzas, el momento no es una fuerza. Sí. No, es una fuerza por un brazo. Por eso no es un esfuerzo, no es una fuerza. Por eso, en general,
lo que yo utilizo más son esfuerzos internos. Pero el de acá sería un diagrama de momentos. Por eso. El de acá sería un diagrama de Fuerzas. de fuerzas. Y al tener el área, o sea, al tener esto, no se convertiría en un esfuerzo. Y ahí yo vería un esfuerzo. Es momento. Estos son las tensiones. Tensiones, y para mí, estos, no importa cómo hayas aprendido. A partir de aquí, de ahora, cuando nos dijimos esfuerzos, son estos. Esfuerzos. Los esfuerzos pueden ser fuerzas o momentos flectores, momentos torsores, son esfuerzos. Y estos son tensiones, que son solamente una de estos tres. Esas son las tensiones. ¿De acuerdo? Bueno, entonces cada una de las gráficas sirve para algo, ¿no? Sí. Produce algo, produce un tipo de tensión. ¿Está claro? Esfuerzos y tensiones tienen las mismas unidades. Por lo que tú quieres, joder. Lo importante es que tú sepas si dices que esto en esfuerzos, solamente hay 3 tipos de esfuerzos. Y a estos no sé qué les vas a llamar. Si quieres ir por ese lado, ¿qué les vas a llamar a estos? ¿No? Yo te aconsejo que pues llames mejor a estos esfuerzos y a aquellas tensiones. Pero las unidades son las mismas. ¿Cómo que B sub X es esfuerzo? B sub X en qué está? ¿Esto en qué está? Esto en kilogramos, fuerza. ¿Y esto en qué está? Newton metro. En kilogramo por centímetro cuadrado. ¿Cómo va a ser los mismos? Y esto está en kilogramos por metro. En cambio está kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces las unidades no son las mismas. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Bueno. Ingeniero, ¿y el tau máximo en qué eje estaría aplicándose? Vamos a ver ahorita. Bueno, a este lado.